Y bueno, vamos a entrar directamente a compartir estas palabras que fueron expresadas en la cruz, estas palabras que fueron de alguna manera expresadas por el Señor. Y bueno, hoy estamos contentos, agradecidos con el Señor por lo mucho que Él hizo, Él hace y Él hará por nosotros en medio de nuestras vidas. Y me siento muy contento, Ceci, porque bueno, me tocó a mí el día de hoy compartir estas primeras dos palabras donde hablan de amor, donde hablan de compasión, donde hablan de esperanza, donde hablan de sencillez. La primera palabra que el Señor Jesús expresó estando en la cruz fue una petición al Padre, una palabra que clamaba por misericordia, una palabra que expresa el grande amor de Dios, que aún antes ya estaba todo preparado. Qué tremendo el poder decirle al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En los evangelios se expresan estas palabras de diferentes maneras, como el Señor las expresó. En estos diferentes evangelios podemos ver una explicación de estas 7 palabras o frases dichas por el Señor Jesús desde la cruz. Estas quedaron registradas en los 4 evangelios de la Biblia de testigos presenciales del momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, hoy nos basaremos en esa primera palabra que fue expresada, donde el Señor pedía al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Mire el amor del Señor Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, intercedió ahí ya crucificado, ahí ya después de haber recibido esos latigazos, aún después de haber ido por un recorrido cargando una cruz, aún después de haber sus fuerzas ya estar sin más, sin poder alcanzar más. Qué tremenda esta expresión del Hijo hacia el Padre. Jesús clamó a Dios por el perdón tuyo y por el perdón mío. Jesús clamó con un clamor único, que yo lo sé que venía de lo más profundo de su ser. Porque recordemos que cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra fue 100% humano y 100% divino. Él sabía quién era, pero el precio de la paga del pecado tuyo y el pecado mío no tenía que ser sino más con la muerte. Y Él se representó como ese cordero inmolado en la cruz para salvación y perdón, para justificación tuya. Hoy podemos entender
que por medio de esta palabra, aún en medio del terrible sufrimiento, él entendía que se comportaban así los que estaban ahí, porque eran ovejas sin pastor. Como lo dice el libro de Mateo 9:36, personas necesitadas de un encuentro real con Dios y de su perdón. Ahora yo te comparto a ti en esta mañana, hay gente que aún en estos tiempos vaga como ovejas sin pastor. Pero tú y yo, que conocemos la verdad, tenemos que clamar al Padre como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor Padre, perdona a nuestros hijos. Señor Padre, perdona a mi familia. Señor Padre, perdóname a mí. Señor Padre, ayúdame a mí. Señor Padre, enséñame a mí. Señor Padre, permíteme ser un instrumento en tus manos. Jesús también mostró hasta el final de su vida eterna que sus enseñanzas eran mucho más que palabras huecas. Él enseñó con hechos. No solamente se conformó con decirles y hablarles del amor de Dios, de la bienaventuranza, sino con su propio cuerpo, con los propios hechos, dio validez a que todo lo que él había compartido, a todo lo que él había predicado, a todo lo que él había demostrado, aquella mujer que él se había parado y había dicho: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No fue una palabra hueca, sino hasta por esa mujer él también estaba dando su vida. Y aún hasta por aquellos que tiraron esas piedras, por ellos estaba también dando su vida. Y nos vamos a la segunda palabra que fue expresada en ese momento, donde dice: promesa a uno de los ladrones. En el libro de Lucas capítulo 23 versículo 43 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue justificado junto a dos criminales, uno a su derecha y uno a su izquierda. En el libro de Lucas capítulo 23 versículo del 32 al 33, uno de ellos insultó a Jesús hasta el final. Sin embargo, en un momento dado, el otro reprendió al primero y le preguntó si no tenía temor de Dios. Al parecer el segundo criminal se dio cuenta que había algo diferente en Jesús y que estaba seguro de su inocencia. En el libro de Lucas capítulo 23 versículo 41, el segundo criminal le hizo una petición a Jesús. Una petición que hasta el día de hoy para ti y para mí tiene validez. Una petición que si tú el día de hoy has sentido que le has fallado al Señor Jesús, hoy esa palabra tiene validez frente al Padre. Tiene validez frente al Hijo. Tiene validez frente al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. En el libro de Lucas capítulo 23, 42, con esa petición el hombre reconoció el señorío de Jesús y mostró su fe al decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó que desde ese mismo día iban a estar juntos en el paraíso. O sea, le aseguró su perdón y le aseguró algo que tú y yo estamos anhelando: el estar con Él
por la eternidad. Ese hombre, desde ahí, la palabra del Señor Jesús le dio la validez de que Él estaría con él por la eternidad. Así tú y yo, en ese nuevo pacto, en ese pacto de sangre, hoy tenemos y debemos de tener la certeza que cuando venimos con corazones humillados, con corazones arrepentidos, con corazones dispuestos a tener una nueva vida y pedimos perdón y justificamos, no nos podemos justificar. Y el Señor Jesús nos justifica frente al Padre. A partir de ahí, usted tiene que tener la seguridad que no solamente viene el perdón, sino viene la justificación y por ende viene la promesa de que estaremos con Él por la eternidad. Qué palabra tan hermosa y llena de amor fue expresada por el Señor Jesús. Y es gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz.